Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión del precongreso. Hoy vamos a hablar de comunicación interauricular, una conversación entre el clínico y el intervencionista. La idea de esta charla es que tengamos 10 minutos para evacuar las dudas que no siempre se nos van en una clase sobre CIA. Mi nombre es Laura Riznik, soy cardióloga y cardióloga infantil, y voy a estar en esta charla con el doctor Pablo Spaletra, que es cardiólogo intervencionista. Los dos formamos parte del servicio de cardiopatías congénitas del adulto. Hola, Pablo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Dale. Entonces, primero vamos a hablar del diagnóstico de la CIA, y primero, ¿por qué siempre hablamos de CIA? La CIA es la cardiopatía congénita que más frecuentemente se diagnostica en la edad adulta. La mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos u oligosintomáticos, y muchas veces por chequeo prelaborales o alteraciones del electro, o quizás algún soplo se le pide una ecografía, y lo que vamos a ver en la ecografía es, como en este caso, una dilatación de las cavidades derechas. La dilatación de las cavidades derechas, una de las cosas que tenemos que buscar es que no haya un cortocircuito y que esta sobrecarga de volumen esté generando esta morfología del ventrículo derecho. Entonces, después, obviamente, cuando uno pone el Doppler color, puede llegar a ver la CIA. Entonces, tenemos un paciente adulto con una comunicación interauricular que estamos viendo que tiene repercusión. La dilatación es importante porque, más allá de que todos estamos muy acostumbrados a pensar en el QPQS y demás, ya que veamos las cavidades derechas dilatadas, nos está hablando de que esa CIA tiene repercusión hemodinámica. Entonces ahora viene la otra pregunta, que es, ¿cuándo vamos a cerrarla? Y en Laura, realidad, sí. te puedo interrumpir porque dijimos que vamos a hacer preguntas y me gustó acá justo una interrupción, porque digo, a ver, vos dijiste, nosotros como adultos podemos encontrar pacientes que tengan antecedente de un soplo o de una comunicación interauricular previa y querramos reevaluarla. Si en mi consultorio a mí me llega el paciente con el antecedente de un soplo que tuvo en la infancia, que lo siguieron, ¿cuál sería el primer estudio que yo debería pedirle a este paciente? ¿Tengo que ir directamente con el eco transtorácico? ¿Tengo que ir directamente con un eco transesofágico? ¿Qué le pido primero? Bueno, en realidad, si no sabemos qué es lo que tiene, siempre empezamos por el Doppler transtorácico, y cuando tenemos un Doppler transtorácico con dilatación de las cavidades derechas, uno en general en la cabeza discrimina entre si esta dilatación corresponde a una sobrecarga de volumen, a una sobrecarga de presión, o si puede ser una miocardiopatía del ventrículo derecho. Una de las causas más comunes es la CIA, y si como en este caso nosotros vemos que la tiene, porque en la imagen de arriba del 4 cámaras con color se ve el cortocircuito de izquierda a derecha, en el adulto, a diferencia del niño, sí deberíamos pasar a un transesofágico, porque como se ve en la imagen de abajo, en la imagen subcostal del adulto, que en el niño a veces nos sirve mucho como para valorar los bordes y ver si la podemos cerrar por dispositivo, o si no, en el adulto se nos complica un poco. Entonces, si nosotros ya sabemos que la tiene y estamos planeando un cierre, entonces el paso que sigue es hacer un transesofágico. O sea que sería eco transtorácico, tengo la gran sospecha que tiene CIA, tiene indicación de cierre por dilatación de cavidades derechas, no pensamos tanto en el QPQS, nos focalizamos en las cavidades derechas. Siguiente paso, eco transesofágico. Exactamente, porque en realidad, si uno ya sabe que el paciente tiene repercusión hemodinámica, son pocos los casos, o sea, la repercusión dada por la dilatación, son pocos los casos que uno no va a hacer nada, que serían casos muy, muy raros de pacientes Eisenmenger, con desaturación en el ejercicio, o hipertensiones pulmonares muy severas que no respondan al tratamiento. O sea que si tenemos una CIA, lo más probable es que si tiene repercusión es que la terminemos cerrando. Y tenemos que saber esa CIA, obviamente, si es una opción secundum, que es la que tiene indicación de cierre percutáneo, si tiene características que la hagan factible el cierre percutáneo, porque el cierre percutáneo es la indicación clase 1 del cierre de la CIA option secundum, y en general más del 80% de los pacientes van a reunir los criterios para el cierre percutáneo. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué nos aporta ahora sí el transesofágico? Bueno, en el transesofágico nosotros lo que vamos a ver es, obviamente, la morfología y el tamaño del defecto.
Los defectos en general, o sea, a veces pueden ser circulares, pero a veces no lo son y tienen extensiones, pueden ir hacia la aorta y ser una extensión anterosuperior, pueden ir hacia las cavas y ser una extensión posterior. Entonces, la ecografía nos va a delinear la morfología, nos va a estimar el tamaño, y otra cosa que nos va a hablar es de los bordes, de si son suficientes o no para el cierre, de la calidad del borde, y además, obviamente, vamos a ver, por ejemplo, el drenaje de las venas pulmonares, cómo está la válvula tricúspide, si tiene mucha pérdida y demás. Y una de las ventajas que tienen las imágenes que les puse a la derecha, que es el Doppler transesofágico 3D, es que, perdón, una de las características que tiene el Doppler transesofágico 3D es que nos permite toda la medición de los bordes, que nosotros tenemos que hacerla en forma, tenemos que ir armándonos la imagen en la cabeza, de dónde está localizada y de a dónde están, de cómo son esos bordes, rápidamente y de una manera muy simple nos permite verlo. Y podemos estar seguros que estamos midiendo el diámetro máximo, ¿sí? Entonces Laura, si te entiendo, en las imágenes de la izquierda, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes que nos permiten ver el borde anterior, el borde posterior, ¿no? Exactamente, en las imágenes en las imágenes de la izquierda vamos a tener en la de arriba el borde anterosuperior, el borde posterior, en la imagen del medio tenemos el anteroinferior, que es el borde del plano de la plaza B, y en la imagen de abajo, que es la imagen que tiene el movimiento y en color, son los dos bordes de las cavas, el posterior superior, que es el de la cava superior, y el posterior inferior. Bien, o sea que todo eso, si yo no tengo un 3D, con esa información me voy a reconstruir, voy a hacer mi imagen 3D en el cerebro. En cambio, si tengo la posibilidad de hacer un eco transesofágico, voy a poder tener la visión de eso, ¿no es cierto? Claro, y sobre todo, para mí, el aporte es que es mucho más fácil si no hay que reconstruirlo. Pero muchas veces, nosotros, si no es un círculo perfecto, que es lo que pasa en general, en la mayoría de las veces, uno puede no estar midiendo el diámetro máximo, porque vos tenés que ir rotando el transductor, girándolo para encontrar el tamaño máximo. En cambio, cuando vos lo incluís en la tridimensionalidad, podés verlo y podés directamente medir cuál es el máximo, que a veces es más difícil en el eco bidimensional. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. Ahora vienen las preguntas para vos. Buenísimo. Y al paciente dije, bueno, tiene una CIA, tiene repercusión hemodinámica, es una CIA ostium secundum, o sea que le puedo hacer un cierre percutáneo. ¿A qué le prestás atención? De toda la información que yo por ahí te puedo brindar con el ET. ¿Le prestás atención solo al tamaño, solo al borde? Bueno, a ver. Todo. Creo que esto que estamos poniendo ahí en esta charla, que es conversar, el ecocardiografista y el hemodinamista, es lo que pasa en la práctica real. Porque la verdad que nosotros dependemos mucho de la información que nos brindan ustedes, y esa información que vamos a usar es básicamente todo lo que recién mencionaba. Como mencionamos en el slide anterior, vamos a prestar mucha atención a los bordes, queremos conocer cómo son esos bordes, si el defecto involucra un borde o no, como vos decías, pueden desplazarse hacia anterior, hacia inferior, hacia posterior, digamos. Entonces, si no tenemos alguno de esos bordes, hay algunos que nos van a limitar la posibilidad de cierre, otros que no, ¿sí? Por ejemplo, el famoso borde anterior, que en realidad a nosotros hoy no nos preocupa tanto, digamos. El borde anterior es como que cuando me dicen no tiene borde anterior, digo, bueno, está bien, no importa, sigamos, charlemos otra cosa. Y no pasa lo mismo cuando me decís, che, Pablo no tiene borde inferior o inferior posterior, donde eso sí nos genera mucha preocupación, aunque tenga el resto de los bordes perfectos, si nos falta el inferior posterior, sí nos pone en jaque. Si es al revés, no. Si tenemos, por ejemplo, todos los bordes y nos falta el anterior, eso no es un problema, o el superior tampoco es un problema tan grave. Claro, pero sí, es la morfología más típica, porque la más común es la extensión anterosuperior, entonces transmitir eso, de que si falta el borde aórtico, bueno, que es lo que más comúnmente vamos a encontrar, no pasa nada y se puede cerrar igual. Exactamente, pero también tenemos que prestar atención a cuál es la estabilidad de ese septum, como se ve en la imagen de la izquierda, si el septum es muy aneurismático, muy laxo,
si hay, por ejemplo, estructuras dentro de la aurícula izquierda que nos puedan, perdón, de la aurícula derecha que nos puedan molestar, como pueden ser una red de Chiari muy prominente, etcétera. Creo que todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta al momento de decidir el cierre y planear el cierre. Creo que es muy importante que nosotros entremos a la sala de hemodinamia teniendo en la cabeza cuál va a ser el plan de cierre de ese paciente. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué vamos a mirar antes? La integridad de los bordes, cuáles están, cuáles no. Si me preguntás si hay una medida exacta de bordes, te puedo decir que no, porque en la práctica no decimos ni que son 2, ni 3, ni 4, ni 1 milímetro. Lo que decimos es que tenemos que ver cómo se conforma ese anillo que va a formar el ancla del dispositivo y la estructura que tiene el septum principalmente. Claro, porque por ejemplo, aunque no sea el borde anterior, si hay algún otro borde que por ahí no sea el mejor, pero todo el resto está bien, ustedes se podrían animar a cerrarlo. Totalmente. Y del borde laxo, ¿qué opinas? Esta es una paciente compleja, la que está en la imagen, porque tiene un borde posterior que, como ven la CIA, que acá el 3D no sirve mucho, tiene extensión posterior y encima es laxo el borde. Esta es compleja, pero en general, de los bordes laxos, ¿qué pasa con eso? El borde laxo, a veces lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiene de borde laxo y cuánto tiene de borde firme? ¿Sí? Porque el borde laxo muchas veces lo podemos desplazar con el dispositivo. Entonces, nosotros que tomamos la decisión de implantar el dispositivo, de la medida del dispositivo, la podemos tomar con eco o con sizing balloon, que es inflar un balón en el defecto. Cuando el borde es laxo, tenemos que sí o sí hacer un sizing balloon para ver qué es lo que pasa con ese borde laxo, digamos, si se desplaza o no se desplaza ese borde laxo. Genial. Entonces, venimos a la pregunta que sigue, que es la elección del dispositivo. Que de hecho, parte de lo que queríamos mostrar acá es saber que nosotros nos guiamos con las medidas que hacemos en el eco transesofágico. Y dependiendo de esas medidas, es cómo vamos a encarar ese cierre. Si ustedes se fijan en la imagen del medio, van a ver un balón. Este es el mismo paciente, el del medio y el de la derecha. Van a ver un balón de mucho menor calibre que el de la derecha. Sin embargo, el del medio no tiene ninguna escotadura, y fíjense que el balón de la derecha sí tiene una escotadura. ¿Eso por qué? Porque tomamos las medidas en una paciente que tenía un septum medianamente laxo, no muy laxo, pero cuando pusimos el balón según las medidas del eco, nos dimos cuenta que el balón nos quedaba chico, ¿sí? Que no ocluía completamente el defecto. Ahora, cuando pusimos un balón un poquito más grande, pudimos ocluir completamente el defecto, medimos esa distancia que hay en la escotadura y seleccionamos el dispositivo en base a eso. Habitualmente el dispositivo lo seleccionamos 1 o a lo máximo 2 milímetros por encima de la medición que hacemos con el balón. En cambio, si lo estamos haciendo la medición con eco, sabemos que tenemos que sobredimensionar un poquito más el dispositivo y elegimos dispositivos entre 4 y 6 milímetros por encima de la medida del eco. Bien, buenísimo. ¿Y qué riesgos hay con respecto al tamaño del dispositivo? Uno sabe que obviamente un dispositivo pequeño, bueno, podría no ocluirla o tener riesgo de desprenderse. Dos grandes riesgos. Digamos, si el dispositivo es pequeño, lo que puede pasar es que se embolice, digamos, que no se agarre correctamente y que se embolice. Y si el dispositivo es muy grande, tenemos acá dos problemas. Uno es que el dispositivo va a quedar comprimido dentro de la aurícula, entonces va a quedar mucha superficie metálica expuesta dentro de las aurículas con muy baja chance de endotelización. Y lo siguiente es que cuando sobredimensionamos mucho los dispositivos, ahí empiezan a aparecer los problemas como las arritmias auriculares, como la erosión del septum y de la aorta, etc. Por lo tanto, uno tiene que ser minucioso en la elección del dispositivo, ni muy chico ni muy grande, el tamaño es justo. Sí, igual llevemos la información a la gente que nos está escuchando de que es rarísimo que haya complicaciones en el cierre percutáneo de las comunicaciones intraauriculares. No sé si ustedes tienen experiencia de alguna complicación grave, pero me parece que no. A ver, creo que las complicaciones son la embolización del dispositivo, la erosión y la perforación durante el procedimiento. Todas esas son complicaciones que existen, que suceden, pero son extremadamente infrecuentes. Extremadamente frecuentes. Muy bien. Así que, si te parece, en el próximo slide tenemos un ejemplo de cómo es un cierre, ¿sí? Donde vemos en la primera imagen la vaina que cruza desde la aurícula derecha a la izquierda, se abre el disco del lado izquierdo, lo posicionamos sobre el septum. En la segunda imagen vemos cómo abrimos el disco del lado derecho, y en la imagen de la derecha vemos cómo liberamos el dispositivo queda implantado en el septum y lo podemos liberar completamente. Buenísimo. Bueno. Esto lo hacemos, si bien nosotros miramos por rayos, lo hacemos todo guiado por eco transesofágico, que de hecho acá tenés unas imágenes hermosas del eco transesofágico de un dispositivo cerrado.
Un eco, ahí se ve el dispositivo, cómo está abrazando la pared de la aorta, y cómo quedó correctamente posicionado. Y después, ya para ir finalizando, ¿cómo hacemos el seguimiento posterior? A ver, yo te voy a decir que en general al paciente le solemos hacer un eco antes de que se vaya de alta, porque queremos ver que el dispositivo esté bien puesto, que no haya habido otras complicaciones, y en general le hacemos entre más o menos 4 a 6 semanas, lo volvemos a repetir, y a los 6 meses. Y vos decime qué es qué práctica tienen ustedes con respecto a la antiagregación, perdón. Bueno, la antiagregación es algo que está muy discutido en estos pacientes, básicamente por la falta de evidencia. En nuestra práctica nosotros les hacemos entre 3 y 6 meses, dependiendo del riesgo del paciente, esquema doblemente antiagregante con clopidogrel y aspirina, y completamos un año habitualmente de aspirina, ¿sí? Esto está discutido, hay quienes hacen 6 meses solamente de aspirina, digamos, y nosotros preferimos, si los pacientes son de bajo riesgo, a seguir con la indicación de aspirina por un año. Tengamos en cuenta que cada vez estamos cerrando en pacientes más jóvenes, digamos, habitualmente nuestros adultos que estamos cerrando la CIA no superan los 40, 50 años, por lo tanto podemos darle terapias antiagregantes más prolongadas sin mucho problema. Exactamente, y eventualmente si llegara a haber alguna situación que ameritara discontinuarla, podemos hacerlo a los 6 meses con seguridad. Con seguridad, exactamente. Como también podemos discontinuar el doble esquema al mes, también con seguridad. Buenísimo. Bueno, creo que pudimos contestar algunas preguntas, esperemos que haya sido de utilidad, sobre todo me parecieron buenísimas las explicaciones de cómo se elige el dispositivo y qué datos a vos te sirven de lo que yo te puedo aportar con la ecografía, así que bueno, esperemos que les haya servido. Laura, muchísimas gracias, fue una conversación, la verdad que muy linda, espero que esto les sirva a todos, y bueno, espero que estén disfrutando de nuestro precongreso. Bueno, saludos a todos, y cualquier cosa, dudas, o si nos quieren escribir para preguntarnos algo, ahí les dejamos nuestros contactos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.